Bueno, las motos de mi vida llegamos a la temporada 2004, 5 y 6, que utilicé las respectivas Yamaha R1, ha sido una de las motos de mi vida sin duda, la Yamaha R1 en versión 04 que cambiaba de la 2003 al 2004 al motor ya de 20 válvulas que sacaron, una geometría diferente, 20 caballos más de potencia y bueno, aquí estoy estrenando esa 04. La estrené y como siempre le hice el rodaje meticulosamente, la preparé para volver a la Challenge Yamaha, porque a pesar de haber ganado 2 veces esta final nacional, esta Copa Monomarca, pues no tuve salida, no encontré cómo salir a otro campeonato. Y bueno, aquí estamos en la presentación con amigos, familia y sponsors, y ya llegaron las primeras caídas intentando buscarle el límite a una moto que realmente me costó, porque aunque era más potente que la 2003 no daba la confianza, sobre todo al abrir gas, que me daba la moto 2003 de Yamaha, que yo la considero una de las más equilibradas de toda la saga. La moto 2004 era puntiaguda, a pesar de eso se movía bien en circuitos como Guadix, donde conseguía subir al podio. Era una moto que además aquel año llevábamos neumáticos Michelin y sobre todo ese cambio de geometría respecto a 2003 y ese motor más puntiagudo pues hacían que fuera más difícil de llevar, a pesar de que llevaba 20 caballos más de potencia, que era la primera vez que las motos de 1000 pasaban la barrera aquella de los 150 caballos que se había mantenido durante muchos años en esa categoría. Aquí en el circuito de Guadix, que era un auténtico karting para estas motos y era un desafío físico tremendo. Porque por ejemplo en circuitos normales siempre llevaba un desarrollo de 15, 45, 43, 44, 15, con piñón de 15 y aquí en Guadix había que montarle un 14, lo que ya era acortar, pues imaginaos sobre el piñón de 17 original de serie o de calle de una R1. La R1 del 2004 era una moto que frenaba bien, aunque no era de las mejores, tenía un buen paso por curva, pero sobre todo era crítica en el momento de darle al gas, porque la tracción unida a ese motor un poco falto de par en la zona de 9-10 mil vueltas, hacía que tuvieras que llevarlo un poquito más arriba, con lo cual la conducción era un poco estresante. Aquí con Paco Ortiz, mecánico de Yamaha oficial, y antes con Juan Vicente, un amigo también de Almería y es piloto de toda la vida de motos. Llevando la temporada hacia adelante en las categorías, como siempre, de Super Stock aquí en Andalucía, se llamaban Fan Series, Fórmula Stream. Y aquí con Kiko y mi tío, que también era siempre una persona que me acompañaba a la mayoría de las carreras con mi padre. Fue un año complicado por la moto nueva, por las características, no terminaba de sacarle ese 110% que le sacaba yo a las motos y además es un año que viajaba a Inglaterra, estaba estudiando también allí, hacía trabajos esporádicos, con lo cual iba, venía y digamos que había un estrés ahí por todos lados que yo creo que se notaba también en las carreras, aunque pues se me dio bien de nuevo en el andaluz, ganando la categoría de series y igualmente la Copa Yamaha. La Copa Yamaha que me llevaría entonces a volver con ese 34 a competir en la final nacional, que sería mi tercera final nacional. En este caso las dos anteriores, las dos que gané fueron en el circuito de Valencia, 2001-2003. Y ahora sería, como veis aquí en este box, en el circuito de Cartagena. Circuito de Cartagena, un día lluvioso, aquella final nacional y una oportunidad de oro para conseguir ese triplete de campeonatos nacionales de la Copa Yamaha que por desgracia arruiné en una decisión después de la vuelta de reconocimiento por cambiar el neumático. Encontré tanto agarre que dije no. Con los de agua esto voy a quemar en la rueda, vamos a meter un mixto y fue el error más grande, uno de los más grandes que he cometido en mi carrera deportiva, ya que en la primera vuelta me tuve que retirar porque el mixto no agarraba absolutamente nada. Así que así terminó un desastroso 2004, en parte digo por no hacerlo bien en esa final nacional, y empezaba un proyecto nuevo con una moto 2005 en el cual llegué a un acuerdo con el equipo sevillano de New Grip de Jesús Díaz. Y intentábamos por fin el Campeonato de España CEP abierto. Y aquí hace la presentación con amigos de aquí de Almería, aquí con Carlos Escaso
y otros tantos que me acompañaron en este proyecto que era muy ilusionante. Ilusionante porque teníamos una moto con cierto apoyo de Yamaha en cuanto a kit. Aquí un saludo a Brígido Hermoso, también amigo y sponsor de tantos años. Y teníamos el apoyo de Eduardo Castro y una moto que podría llegar a ser competitiva. Sin embargo, yo creo que la asociación que tuvimos con Pirelli en un año en el que el CEB estaba abierto a Dunlop, Michelin, a cualquier marca, pues Pirelli nos suministró unos neumáticos que yo creo que no estaban a la altura, como se demostró, y eso arruinó que los resultados pues no salieran, a pesar de que el equipo y yo pues pusimos todo lo que pudimos. Pero la verdad es que los tiempos no salían para nada y prácticamente rodaba en tiempos o más lento que una moto de serie. De hecho, bueno, pues a mitad de temporada decidimos mutuamente ambos, el equipo y yo, pues dejar de competir, y pues tuve que coger esta moto, que fue la moto de mi jefe, de la empresa con la que yo daba cursillos, la empresa inglesa con la que daba cursillos. Mi jefe tenía una R1 y le dije, déjamela para que acabe la temporada en el Campeonato de España. Y bueno, inmediatamente empecé a llevar neumáticos buenos, dejé Pirelli y rápidamente pues los tiempos empezaron a salir, a pesar de que esta moto era una moto de serie. Me enrolé en el equipo Duja, aunque fuera con esta moto que yo mismo aportaba, ya digo, una moto usada de tanda del jefe que yo tenía en la empresa con la que trabajaba. Y con ella pues conseguí terminar el año bastante bien, muy contento, porque empezaba a coger de nuevo sensaciones y sacarle el límite a esta R1, en este caso volvía a ser una 2004. Y esta moto, es curioso, iba totalmente de serie de motor, ni compresión ni nada, solo llevaba un tubo de escape, los desarrollos y nada más, los carenados y nada más. Y sin embargo los tiempos fueron pues muy buenos, ¿no? Rodando al límite y volviendo a coger la confianza que había perdido con esos neumáticos Pirelli. De manera que al año siguiente, pues bueno, aquí con Juan, mi amigo Juan, que ahora tiene su propio equipo, el MDR, en el Campeonato de España, pues nos enrolamos de nuevo en el equipo Duja y ya pues con un acuerdo con esta moto, una moto nueva. En este caso ya la 2006, es una 2006, la que veis ahora en pantalla, una SP, que era un modelo que ya venía con suspensiones Öhlins y bueno, aquí en esta carrera, por ejemplo, a punto de atropellar, salió aquí en el diario de Jerez, a Carmelo Morales, que estaba en el suelo en aquella caída que hubo en el Campeonato de España en la primera vuelta. Y como digo, con ilusión, con una moto que, bueno, pues que tenía una preparación que todavía seguía haciendo yo aquí en Almería de motor, pero bueno, tenía algunas ciertas piezas de kit y aunque estaba en el equipo Duja, que en aquel año pues llevaban a Cardoso en el Mundial y bueno, pues teníamos cierta ayuda, pues sí que es verdad que siempre los medios pues eran los justos, ¿no? Siempre hay mucha más pintura que dinero muchas veces en todas estas cosas y les pasará, a muchos equipos les ha pasado. Pero bueno, con todo y con ello fue un año que en el Campeonato de España estuvimos ahí siempre luchando por los puntos y en un Campeonato de España pues que había unas motos de equipos muy buenos, ¿no? Como las motos estas de Dantin, las motos estas del equipo de Lucas Oliver y de Folch y bueno, tantas otras, ¿no? En un campeonato que en aquel año pues tenía aquí de Bernat, que en paz descanse, y bueno, la verdad es que un campeonato fuerte y que además, sobre todo, pues bueno, pues me permitió en Andalucía estar fuerte, estar delante y luchar contra Rita, que el piloto de Huelva, que surgió también en aquellos años y que los dos tuvimos una rivalidad tremenda, yo creo que dando espectáculo a todos aquellos que fueron a ver las carreras y luchando al límite en el Campeonato de Andalucía, y además pues en el Campeonato de España también solemos estar ahí cerca el uno del otro, con lo cual bueno, pues yo creo que le dimos ambiente, color y competitividad al Campeonato de Andalucía, pues quizá como no había tenido nunca, porque fue algo que saltaban chispas, ¿no?, en cada carrera. Así que este fue mi periplo por aquellas motos, la Yamaha R1, 04, 05 y 2006, una R1 que marcará una época para mí.